esta tarde a Eduardo Ruiz, que ha sido el hidrogeólogo y geólogo que ha hecho el segundo estudio que hemos encargado. El primero ya sabéis que se lo encargamos a Consulteco, que es un despacho técnico de Alicante, en el que se realizó un estudio, digamos, más generalizado de la situación del vertedero, los acuíferos, la composición geológica de la sierra, etc. En este caso, Eduardo ha hecho un estudio un poco más, digamos, concreto, pormenorizado, centrándose mucho en el tema de la contaminación de los acuíferos y en todo lo que nosotros ya habíamos conseguido averiguar con el primer estudio, intentando desgranar y, sobre todo, digamos, enfatizar lo más importante. Nada, os dejo con él. Como primera premisa es que hace demasiado eco, ¿no? Es que los vertederos que se están proponiendo en estos últimos años, primero se busca una parcela grande de un solo comprador, se le pueda juntar entre comillas, un emplazamiento que esté cerca de una vía grande, y el último punto que se estudia es el tema medioambiental. Entonces, al final, en los proyectos de los vertederos que se están haciendo, los estudios medioambientales y demás, se moldean para encajarlo en el sitio que ya se ha buscado de antemano. Cuando debería ser al contrario, la primera premisa más importante debería ser elegir el emplazamiento perfecto. Bueno, no lo hay, pero bueno, el que afecte menos en el tema medioambiental, y luego, oye, pues hay que comprar 25 parcelas, se compran en vez de una. Bueno, vamos al tema que nos atañe y que nos batea. A ver, bueno, como ha dicho Javi, ya habéis hecho otro estudio antes, ¿vale? Y mi estudio se ha basado en revisar toda la documentación técnica geológica y hidrogeológica que teníamos, tanto el propio proyecto del vertedero como el estudio de Consulteco. Entonces, bueno, partiendo de las primeras premisas, el Instituto Geológico, que es al final quien tiene un poco la última palabra en el tema hidrogeológico para dar el visto bueno o no, en la Comunidad Valenciana ya había realizado hace muchos años una cartografía para ver los emplazamientos más oportunos. En este caso, en nuestra zona, no existían esos planos, no se hicieron porque en su día no se considerarían, pero sí que en esa cartografía se dan unas premisas de que, lo primero, ningún emplazamiento sobre formaciones o materiales permeables que puedan contener agua son emplazamientos válidos, ¿vale? Entonces, en nuestra zona, como veremos a la continuación, los materiales sobre los que se va a poner el vertedero son formaciones permeables. Entonces, la primera cosa que el Instituto Geológico determina, ya en principio ya lo estarían poniendo sobre una formación que no corresponde, ¿vale? Pasa a la siguiente página. Exactamente. Más reciente ya hay unas cartografías de la Consellería de Agricultura en la que, bueno, delimita las zonas para este tipo de vertederos de residuos, pues las califica de zonas altas, zonas orientativas y zonas altas según el estudio detallado que se haga. En esta zona está calificada como zona alta orientativa a priori, porque, como veremos después, es una zona donde no existen unos estudios detallados hidrogeológicos sobre las aguas subterráneas de la zona, ¿vale? Porque es una zona entre dos acuíferos importantes y lo envía en una especie de laguna cartográfica, ¿vale? En ese área. A ver. Pasa siguiente de la figura, sigue. Aquí, por ejemplo. Bueno, lo que os he dicho antes, un vertedero, la primera premisa es que se tiene que poner sobre unas formaciones totalmente impermeables y además que tenga un margen de espacio suficiente, es decir, que varios kilómetros alrededor no haya ningún material que pueda ser permeable. En este caso, si dibujamos un poco un perfil, bueno, que son cosas técnicas, pero bueno, un perfil geológico del área, nuestro vertedero se situaría sobre una zona, sobre un material que está inventariado, delimitado, sondeado, como que contiene muchísimos niveles de formaciones permeables, tanto en superficie como en profundidad. ¿Vale? Sigue. Hay tesis doctorales de la Universidad de Alicante muy importantes
que lo corroboran, que ya delimitan esas formaciones, que sería ahí donde estaría el emplazamiento del vertedero, y sobre unas formaciones que, como veis, bueno, para vosotros simplemente un dibujito con circulitos significa que son materiales de grava, de piedra, permeables, y no son arcillas, ni son yesos, ni es una formación, no, pues es una formación permeable. ¿Vale? Sigue. Bueno, nos lo hubiéramos preparado bastante mejor, pero bueno, esto es culpa de Javi, que ha sido un poco encerrona, pero bueno, como veis, si veis un poco esas fotos, esas son las formaciones sobre las que se va a desarrollar el vertedero. No son, si la gente que sea de campo, sabéis lo que son las arcillas y los yesos y las gredas y como queréis llamarlo. Sobre eso debería estar puesto un vertedero, sobre un gran afloramiento de arcillas y no sobre un afloramiento de grava, de arena que contienen o que pueden contener gran cantidad de agua. Vale, sí. A ver, para un momento, a ver. Vale, sí, un poquito. Vale, luego haremos más hincapié en el tema hidrogeológico, pero bueno, rescatando también un poco los datos que dio el informe de Consulteco, pasa un poquito hasta la falla. Vale, uno de los datos importantes, por ejemplo, que no ni se menciona en los proyectos, como es normal, del vertedero, es que justo el emplazamiento, bueno, hay cartografiadas por el Instituto Geológico y Minero de España una serie de fallas que se producen los terremotos de precisamente esta zona, y justo el vertedero además cae sobre el área de influencia de una de las fallas más activas de esta zona. Es decir, que un vertedero que debe llevar un vaso impermeable y una serie de cuestiones técnicas que no le pase nunca nada por lo que pueda pasar, y lo vamos a situar, o lo van a situar justo encima de una falla, es decir, justo en el epicentro. ¿Vale? Pasa un poquito a ver. Vale, ahí por ejemplo, ¿vale? Bueno, luego hemos estudiado bastante bien el tipo de riesgo que corre un vertedero. Vamos a ver, que es como, en este caso es como situar una casa en lo alto de una caja inestable. No está sobre una zona apoyada, fiable, bien sedimentada, sino sobre una pequeña meseta si lo conocéis la zona perfectamente, con unos taludes muy importantes en los que se ven grandes deslizamientos de rocas laterales, es decir, que se van a seguir produciendo, y que si se producen de forma natural, imaginaros cómo se pueden producir con cualquier lixiviado, con cualquier escape que tenga el vertedero. Es decir, todos esos fluidos que se pueden escapar de un vertedero en una pequeña mesetita en la que hay alternancia de formaciones, si ya de normal se producen deslizamientos, el incluir encima del vertedero puede favorecerlo y aumentarlo mucho más. Es decir, que estamos hablando de una zona muy inestable, no una zona estable. Ya en la propia cartografía de la Consellería ya se delimita la zona como una zona de riesgo de deslizamientos altos, y todos los barrancos laterales tienen un riesgo de deslizamiento muy alto. Y que todos esos detalles en el proyecto propio del vertedero ni se mencionan, simplemente se resaltan las únicas cosas que a ellos les interesan. Además, por ejemplo, hay muchos estudios de que, y eso Javi sabe mucho, el propio peso del vertedero, la sobredimensión y bueno, no sé cómo se dice exactamente, pero bueno, la sobrecarga en una zona aún más aumenta esos deslizamientos, tanto la sobrecarga como la descarga, ¿vale? En el caso del material geológico, hacer un gran agujero también produce inestabilidad. Luego encima rellenarlo con muchos metros hacia por encima, si se sobrecargamos mucho más la zona, pues vamos, aumentamos y multiplicamos por mucho el riesgo de deslizamientos y de desprendimiento en toda la zona, ¿vale? A ver, seguimos por ejemplo. A ver, estamos por ahí, bueno, por aquí por ejemplo, vamos a pasar un poquito más hasta la tabla de la 48. Vale, la anterior. Vale. Bueno, uno de
de los pilares que hace hincapié el propio estudio del vertedero, el propio proyecto del vertedero, y que, bueno, que son sus propios datos, como lo veréis, es que los materiales sobre los que se va a apoyar el vertedero cumple la normativa vigente en cuestión de permeabilidad. La normativa vigente en cuestión de permeabilidad, bueno, os digo la cifra, pero es un poco una parte técnica. Exige una permeabilidad muy baja de 1 por 10 elevado a menos 9 metros por segundo, ¿vale? Eso quiere decir que el agua no se acumula ni corre por esos materiales. Y si analizamos bien el propio proyecto, los propios sondeos que ha hecho el proyecto, los propios sondeos que hemos hecho, que ha hecho la plataforma como Consulteco, les demostramos, les reseñamos sobre sus propios resultados que, como veis, todos esos ensayos dentro de cada uno de los sondeos que ha hecho el propio proyecto de vertedero, salvo excepciones, ninguno cumple con la normativa. Y solo el 24% de los ensayos que han realizado ellos cumple la normativa. ¿Qué pasa? Además, a una profundidad muy superior a la que se va a excavar el vaso, porque ellos se excusan diciendo que aunque haya algunos niveles permeables, pero que el vaso se va a excavar y que se van a anular esos niveles. No. El vaso, por los propios perfiles del proyecto, la máxima excavación va a ser de 15 metros, y los niveles que empiezan a cumplir la permeabilidad que exige la legislación actual se encuentran a partir de los 22, 28 metros, ¿vale? Entonces, todo el vaso del vertedero, realmente la legislación exige que el vaso del vertedero no solo esté apoyado sobre una materia impermeable, sino que todos los taludes, como el vaso entero, esté totalmente rodeado de formaciones impermeables. Y por supuesto, en este caso, todo lo contrario, está totalmente rodeado de formaciones impermeables, ¿vale? Así que sigue para adelante. Bueno, y si quería el anterior, bueno, sí, anterior, estábamos lo mismo, es decir, esto simplemente es una tabla de todos los niveles, todos los paquetes de formaciones que no cumplen la normativa vigente, es decir, prácticamente es al revés, mayoritariamente en todos los sondeos no se cumple la normativa, solo niveles pequeñitos, excepcionales y muy locales. ¿Vale? Pasa para adelante, está la figura de... Ahí. A ver, lo que os decía al principio, luego ya la cuestión hidrogeológica, la cuestión de los acuíferos. En este caso ha sido como una especie de las distintas confederaciones, ¿vale? Confederaciones del Júcar o Confederación del Segura, delimitan sus acuíferos y delimitan sus volúmenes, sus reservas y todas sus protecciones. Y en este caso estamos en una zona en la que la Confederación Hidrográfica del Segura no delimita ningún acuífero, no lo tiene estudiado con mucha profundidad, entonces simplemente lo delimita como una zona o no acuífera o acuífera de nivel local, ¿vale? Entonces para poder estudiar esto de forma más detallada nos hemos ido a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es de esta raya hacia la derecha. ¿Qué pasa? Que sobre el mismo suelo, sobre las mismas formaciones, con la misma posición estructural, con la misma delimitación de los terrenos, la Confederación Hidrográfica del Júcar sí que tiene inventariado como que es una zona acuífero, les pone nombre, los delimita, acuífero Sancho, acuífero de Colmenar, los nombres da igual porque le ponen esos nombres, delimita las reservas, delimita sus formaciones, los niveles de conglomerado, define que hay dos paquetes de conglomerados y de gravas muy importantes y que tienen un volumen de reservas importantes de agua, y nos vamos a la Confederación Hidrográfica del Segura y esa zona no está estudiada a fondo, ¿vale? Que es donde estamos nosotros en el vertedero, y entonces pues no está delimitada. Por eso en el proyecto del vertedero pues dice, bueno, que no hay una zona con acuíferos importantes ni con posibilidades de contaminación. Entonces, esto es muy fácil. Cada confederación tiene sus estudios, pero yo he ido personalmente al Instituto Geológico y lo hemos consultado, y simplemente si extrapolamos las calificaciones que tienen en el Júcar, estamos en la misma situación. Entonces, estamos sobre las formaciones que constituyen el acuífero Colmenar, el acuífero Sancho, pero en la Confederación Hidrográfica del Segura. Es decir, que sí que estamos sobre una zona donde existen acuíferos y acuíferos
relativamente importante. No es el acuífero de la Vega Baja, por supuesto, pero son otros acuíferos a nivel local que además transmiten las aguas al acuífero de la Vega Baja. Sí, Javi, un poquito. Vale, esa es otra figura parecida. A ver qué había por ahí más. Vale, para. Todo esto es culpa de Javi, ¿eh? Si yo sé que la asamblea era relativamente más importante, me hubiera preparado mejor. Bueno, otra figura de lo mismo. Todas las materiales azules son los que constituyen el acuífero, el mismo acuífero que la Confederación Hidrográfica del Júcar lo delimita como acuífero de Colmenar, y aquí no está delimitado. Es toda la misma superficie, toda la misma formación. Vale, sigue. A ver, por ahí, vale. Por ejemplo, esa figura es el mismo proyecto del vertedero cae en incongruencias. Si es una zona que no hay acuíferos delimitados, como la cartografía de la Consellería de Agricultura delimita la zona como que es una zona con una posibilidad media, es decir, real, de vulnerabilidad a los acuíferos. Es decir, si no hay acuífero, ¿cómo que la Consellería delimita esa zona como que sí que pueden ser vulnerables los acuíferos de la zona? Que incluso más alta que la zona ya de la Vega Baja, es decir, que tiene una consideración media alta, es decir, que sí que existen esos acuíferos, pero que la Confederación del Segura no los tiene muy bien delimitados y a eso se acogen un poquito. Sigue. Estoy dando mucho coñazo. Bueno, este acuífero, que ya lo hemos delimitado en el estudio y que ellos lo presentarán donde corresponda, además transfiere las aguas hacia el acuífero de la Vega Baja, y que a su vez, como ya sabéis todos, las aguas del acuífero de la Vega Baja se transfieren hasta los parques naturales de la Laguna del Hondo, es decir, que la contaminación puede llegar hasta zonas protegidas. Vale, bueno, luego se ha hecho un inventario un poco de pozos que hay alrededor y los propios sondeos del proyecto y de Consulteco, para ver realmente si estos acuíferos que estamos delimitando tienen ese agua, tienen esa configuración como acuífero. ¿Qué pasa? ¿Vale? Entonces, pues se han visto que sí que hay pozos de mediana entidad por la zona, ¿vale? Y que todos atraviesan el acuífero que hemos delimitado, es decir, que sí que es una zona, aunque está claro que no es el acuífero de la Vega Baja, pero sí que tiene su importancia y que además se transfieren las aguas hacia la Vega Baja. Y bueno, se ha visto que todos esos pocitos, que seguramente la gente ahí conocerá muchos más y los conocerá perfectamente. Yo no he podido ir a visitarlos personalmente todos, pero sí que existen, y los niveles, y se ha visto que ese acuífero tiene sus reservas de agua de una forma no tan grande como la Vega Baja, como hemos dicho, pero sí que existe y sí que tiene sus reservas, y se ha encontrado en esos pozos que se utilizan por esa zona, aunque sean pozos pequeñitos de regadío y demás, pero sí que los hay. Pasa. A ver, ¿qué más había por ahí? ¿Ya he terminado con la página, no? Bueno, luego también, aparte de, una vez que se ha demostrado que sí que es una zona acuífera, además, se ha hecho un poco más de hincapié también en los mismos parámetros que había realizado la empresa de Consulteco, es decir, por ejemplo, en las distancias a zonas protegidas, en las distancias a los canales que tenemos justo al sur de la parcela, así que la legislación exige unas distancias mínimas según el tipo de vertedero, si es de residuos peligrosos o no, exige unas distancias mínimas a canales abiertos y a grandes tuberías, que en este caso no se cumplen, ¿vale? Entonces todo eso lo hemos ido resaltando. La calidad del agua de esos acuíferos, tenemos análisis de algunos pozos de la zona y es un agua perfectamente buena para regadío. Y no, a lo mejor no es un agua de alta calidad para abastecimiento, pero para regadío perfecta, como la mayoría de los acuíferos. ¿Vale? Bueno, luego se ha hecho un poco un estudio para ver, en este caso el Instituto Geológico y la Confederación exige de una serie de estudios para analizar la vulnerabilidad de los acuíferos y la posible contaminación de esos acuíferos.
hay unos métodos estadísticos y, bueno, estadísticos no, pero empíricos relativamente fáciles, y simplemente se analiza un lixiviado que se vertiera de este vertedero podría contaminar las aguas subterráneas. Pues hombre, en este caso, donde se han situado los niveles piezométricos, por los métodos que establece como los más óptimos para averiguar los institutos, parece que no debería haber una contaminación muy alta directa de los acuíferos. Pero la estructura geológica de este vertedero hace que probablemente esos lixiviados que se pudieran infiltrar del vaso, más que infiltrarse hasta el acuífero local, porque estamos a una cota bastante más superficial, saldrían por los barrancos y se volverían a localizar en la parte baja del acuífero, que daría ya a la vega baja. Así que posibilidades de contaminación hay por todos los sitios, y más incrementada, como he dicho antes, por los grandes deslizamientos que se ven en los laterales de la zona. ¿Vale? Pasa un poquito más. Bueno, al fin y al cabo, eso es un poco ya... No sé si se me queda colgada alguna otra... No, es que esas tablas ya son todo lo mismo, ¿verdad? Bueno, al fin y al cabo en el estudio hemos resaltado las dos cosas importantes, que geológicamente las formaciones sobre las que pretende depositar el vertedero o se pretende realizar el vertedero no son las adecuadas ni las que marca la legislación vigente, y que hidrogeológicamente, bueno, lo vuelvo a decir tampoco, hidrogeológicamente existen esos acuíferos que sí que están inventariados, que tienen sus reservas y que en ningún momento en el proyecto del vertedero se habían mencionado, y que están ahí y que tienen su posible contaminación. Entonces hemos hecho esas dos fuertes puntos, ¿vale? Bueno, que explicar estas cosas técnicas es complicado, aquí rápido. ¿Vale? Yo es verdad que me he hecho la encerrona y no le había avisado que iba a venir tanta gente, así que por eso me disculpo, pero lo he hecho.